Me ajusté la corbata por quinta vez frente al espejo, tratando de calmar la ansiedad que crecía en mi pecho. Esta noche era importante. La fiesta anual de la oficina de mi esposa en la prestigiosa firma de marketing de Madrid, donde recientemente la habían ascendido. No dejaba de recordarme lo crucial que era esta velada para su carrera. ¿Estás listo ya? Su voz traía un toque de irritación desde el dormitorio. No podemos llegar tarde. El equipo ejecutivo estará allí, incluido el director general. Casi he terminado, respondí, alisando mi traje nuevo, aquel en el que había gastado demasiados euros solo para asegurarme de no avergonzarla. El trayecto hasta el lugar estuvo lleno de sus instrucciones de último minuto. Recuerda mencionar tu experiencia en gestión de proyectos si alguien pregunta, y por favor, intenta ser más asertivo que la última vez. Cada sugerencia se sentía como un pequeño corte de papel. Asentí, prometiendo hacerla sentir orgullosa. El espacio del evento era intimidante, todo cristal y arte moderno, con gente que rebosaba confianza. Reconocí algunas caras de funciones anteriores, pero me sentía mayormente fuera de lugar. Mi esposa divisó rápidamente a sus colegas y me arrastró, con la mano firme en mi codo. Ahí está el grupo de marketing, susurró. Deja que yo hable la mayor parte del tiempo. Durante la primera hora, las cosas fueron relativamente bien. Sonreí en los momentos adecuados. Me reí de chistes internos que no entendía y mantuve la copa de vino de mi esposa llena. Entonces, su supervisor se acercó con el director general y pude sentir cómo aumentaba la tensión de ella. Sus números trimestrales fueron excepcionales, le dijo el director general a mi esposa. Necesitamos más de ese instinto asesino en la empresa. Ella radiaba. Gracias, señor. Creo firmemente en desafiar los límites. La conversación derivó hacia un reciente retiro de escalada que la empresa había organizado. Varios ejecutivos habían participado, incluida mi esposa. Su esposa fue valiente en esa pared de roca, me comentó su supervisor. ¿Y usted? ¿Comparte su espíritu aventurero? Antes de que pudiera responder, mi esposa soltó esa risa particular que usa cuando intenta impresionar a alguien. ¿Él? A él le da vértigo subirse a una escalera de mano. Definitivamente, yo soy la que corre los riesgos en nuestro matrimonio. Unas cuantas risas resonaron en el grupo, pero sentí que mi rostro ardía. El director general sonrió. No hay nada malo en ser cauteloso. Diferentes fortalezas, y todo eso. Es más que cautela, continuó mi esposa, aparentemente ajena a mi incomodidad. ¿Recuerdan cuando tuvimos aquel ratón en el apartamento el mes pasado? Adivinen quién tuvo que atraparlo. Hizo gestos de temblor, provocando más risas. Di un gran sorbo a mi bebida, deseando desaparecer. Pero ella no había terminado, y cuando vamos de camping, no duerme sin un colchón de aire e insiste en quedarse en sitios con instalaciones de baño completas. No es precisamente el hombre rudo de la naturaleza. La expresión del director general cambió sutilmente. Sus ojos se dirigieron a mí con lo que parecía ser simpatía. El supervisor de mi esposa se aclaró la garganta, sintiendo claramente que la conversación se había desviado hacia un territorio incómodo. En realidad, intervino el supervisor. Estuve hablando con su esposo antes sobre su afición a la carpintería. Esas estanterías personalizadas que construyó suenan impresionantes. Yo no había mencionado ninguna afición a la carpintería, no tenía ninguna, pero reconocí su intento de redirigir la conversación y sentí un extraño momento de conexión con este hombre, al que apenas conocía. Mi esposa pareció confundida. ¿Carpintería? Él no. Tal vez podrías enseñarme algunas fotos en otro momento, continuó el supervisor con fluidez, cortándola. He estado pensando en encargar algunas piezas a medida para mi oficina. La conversación se desplazó misericordiosamente hacia las renovaciones de la oficina, pero el daño estaba hecho. Me disculpé para tomar aire, saliendo al balcón donde la brisa fresca de la noche madrileña hizo poco por aliviar la humillación que quemaba en mi interior. Me quedé allí mirando las luces de la ciudad, luchando con una comprensión incómoda. La mujer que amaba me acababa de usar como el remate de un chiste para mejorar su propia imagen en el trabajo. Y no era la primera vez. El aire fresco de la noche llenó mis pulmones mientras me apoyaba en la barandilla, tratando de procesar lo ocurrido. Años de pequeños comentarios y sutiles menosprecios
cristalizaron de repente en un patrón doloroso que había estado ignorando. No era solo el blanco de las bromas de esta noche. Era un defecto recurrente en la narrativa que ella había construido sobre nuestra relación. ¿Te importa si te acompaño? Me giré para ver a su supervisor en el umbral, con 2 vasos de un líquido ámbar en la mano. Me ofreció uno sin esperar respuesta. Pensé que podrías necesitar algo más fuerte que el champán. Acepté la bebida con un gesto, agradecido tanto por el alcohol como por la falta de lástima en su expresión. Gracias, y gracias por la afición imaginaria a la carpintería. Di un sorbo, sintiendo el ardor del whisky bajar por mi garganta. Él se apoyó en la barandilla a mi lado, mirando el horizonte. Mi esposa hizo algo similar en un retiro de la empresa hace años. Me hizo sentir como si midiera 5 centímetros frente a todos. ¿Qué hizo usted?, pregunté. Nada esa primera vez. Agitó su bebida pensativamente. Y la segunda vez, para la tercera vez, ya estaba divorciado. Nos quedamos en silencio por un momento, con el ruido de la fiesta amortiguado detrás de nosotros. Escucha, dijo finalmente. No te conozco bien, pero reconozco el respeto propio cuando lo veo. Salir de una habitación así requiere más valor que saltar de alguna roca en un ejercicio de equipo corporativo. No supe qué responder, así que solo asentí de nuevo. Por lo que valga, continuó, llevo 20 años en este negocio. Las personas que perduran no son las que se ensalzan a sí mismas pisoteando a los demás. Esa estrategia siempre acaba fallando. La puerta del balcón se abrió y apareció mi esposa. Su expresión era una mezcla de irritación y alegría forzada. Aquí estás. Todos se preguntan a dónde fuiste. Sus ojos se movieron rápidamente entre el supervisor y yo, intentando evaluar la situación. Solo tomaba un poco de aire fresco y tenía una conversación fascinante, respondió su supervisor antes de que yo pudiera hablar. Su esposo me estaba contando sobre su interés en la economía del comportamiento, muy perspicaz. Otro interés ficticio, pero agradecí el gesto. Mi esposa pareció confundida de nuevo. Deberíamos volver adentro, me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La esposa del director general preguntaba por ti. En realidad, dije, encontrando mi voz al fin, creo que me voy a ir a casa. Su sonrisa desapareció. ¿Qué? No puedes irte ahora, solo llevamos aquí 2 horas. No me encuentro bien. No era una mentira total. Mi estómago había estado revuelto desde su actuación. No seas ridículo, siseó ella, acercándose y bajando la voz. Esto es importante para mi carrera. Puedes aguantar unas horas más. Su supervisor se aclaró la garganta. Tal vez deba dejarlos solos un momento, dijo, pero no hizo ademán de irse. No hace falta, respondí, terminando mi bebida y dejando el vaso en una mesa cercana. He pedido un coche. Debería estar aquí en cualquier momento. No lo había hecho, pero lo haría en cuanto bajara. Esto es tan típico de ti, dijo mi esposa, con un susurro lo suficientemente afilado como para cortar cristal. La única vez que necesito que me apoyes, sales huyendo porque tus sentimientos se han herido. Las cejas de su supervisor se elevaron ligeramente, pero permaneció en silencio. Algo cambió dentro de mí entonces. Una certeza silenciosa reemplazó la confusión y el dolor. Enderecé los hombros y miré directamente a mi esposa. Te he apoyado a través de 3 ascensos, 2 cambios de carrera e innumerables noches hasta tarde en la oficina. He asistido a cada evento, recordado el nombre de cada colega, y nunca me he quejado de quedarme solo en las fiestas cuando tenías que trabajar. Pero esta noche no pediste mi apoyo. Me usaste como un accesorio para hacerte quedar mejor. Su rostro se sonrojó. Estás exagerando. Solo fueron bromas inofensivas. ¿Lo fueron?, pregunté en voz baja. Su mirada flaqueó, cayendo al suelo, y en ese momento vi algo que no había estado buscando. Inseguridad, disfrazada de confianza, miedo enmascarado como ambición. Me voy a casa, repetí, esta vez más suave. Podemos hablar mañana. Cuando me giré para irme, su supervisor extendió su mano. Fue un placer conocerle formalmente. Espero que se sienta mejor pronto. Estreché su mano, sorprendido por la firmeza del agarre y la tarjeta de visita que me pasó discretamente. Llámame si quieres tomar un café algún día, dijo. Lo digo en serio sobre lo de las estanterías de oficina. Asentí, guardando la tarjeta en mi bolsillo mientras me alejaba, sintiendo la mirada de mi esposa quemándome la espalda
y por primera vez en años no me di la vuelta para comprobar si ella estaba bien. El apartamento estaba en silencio cuando regresé. Su vacío era un alivio más que una carga. Me quité el traje, el costoso disfraz que me había puesto para encajar en su mundo, y me quedé en la ducha hasta que el agua caliente se volvió fría, dejando que se llevara la humillación de la noche. El sueño no llegó fácilmente. Me quedé despierto reviviendo años de sutiles sabotajes, las miradas de disculpa que ella daba a los amigos cuando yo hablaba de mis intereses, las interrupciones útiles cuando pensaba que yo estaba demasiado callado o hablaba de más, el descarte casual de mis opiniones sobre todo, desde la política hasta la elección de la cena. La mañana trajo claridad en lugar de reconciliación. Ella no había vuelto a casa. Un mensaje de texto, a las 6 a.m., me informó que se había quedado en casa de una colega porque no quería continuar la discusión mientras estuviéramos emocionales. Traducción emocional. Estaba evitando las consecuencias de sus actos. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo, algo que rara vez hacía, y pasé el día en un extraño espacio liminal entre la ira y la posibilidad. Por la tarde, me encontré mirando la tarjeta de visita que el supervisor me había entregado. Tras dudar durante una hora, finalmente envié un mensaje. Soy el entusiasta de la carpintería de anoche. Acepto la oferta del café, si aún sigue en pie. Su respuesta llegó sorprendentemente rápido. Absolutamente. 3 p.m. En el Café del Arte, en el centro. El café era elegante pero sin pretensiones, con ladrillo visto y arte local. Él ya estaba sentado en un reservado cuando llegué, vestido de manera informal, en contraste con su atuendo formal de la fiesta. Gracias por venir, dije, deslizándome en el asiento opuesto. Aunque probablemente debería confesar que nunca he construido una estantería en mi vida, él se rió. Y sospecho que tienes cero interés en la economía del comportamiento. Considerémoslo un empate. La conversación fluyó con una facilidad inesperada. No estaba siendo simplemente cortés, ni sentía lástima por mí. Era genuinamente interesante. Había construido su carrera desde la nada, superado un divorcio difícil y salido fortalecido. Mientras hablábamos, me encontré compartiendo cosas que había mantenido enterradas. Mi pasión, abandonada por el diseño arquitectónico, el plan de una pequeña empresa que había archivado cuando la carrera de mi esposa se volvió la prioridad, mi creciente sensación de haberme perdido en las sombras de su ambición. ¿Por qué me pidió venir aquí realmente?, cuestioné finalmente, después de nuestro segundo café. La lealtad corporativa sugeriría que debería estar del lado de ella. Él consideró esto, golpeando sus dedos pensativamente sobre la mesa. La lealtad corporativa está sobrevalorada. La decencia humana no lo está. Lo que vi anoche no fue a alguien construyendo un equipo, fue a alguien pisando a otra persona para parecer más alta. Hizo una pausa. Además, reconocí algo en ti que me recordó a mí mismo hace 15 años. A veces, la gente necesita un empujón para recordar quiénes son. Antes de despedirnos, me hizo una propuesta inesperada. Mi equipo está trabajando en un nuevo proyecto de desarrollo en el centro. Un edificio de uso mixto con espacios residenciales y comerciales. Dado tu interés en la arquitectura, ¿te interesaría revisar algunos de los diseños preliminares? Unos ojos frescos pueden detectar cosas que hemos pasado por alto y podría ser terapéutico. Me quedé atónito. No tengo ninguna cualificación profesional. Mi experiencia en diseño es teórica en el mejor de los casos. A veces lo teórico es exactamente lo que necesitamos. Sin presión, solo echa un vistazo y dame tu opinión sincera. Deslizó una memoria USB por la mesa. Usa una nueva dirección de correo electrónico para enviar tus comentarios si te preocupa la confidencialidad. Esa noche, después de que mi esposa regresara con una disculpa cuidadosamente ensayada, que incluía frases como estrés laboral y no quise avergonzarte, me senté en mi escritorio largamente descuidado y conecté la unidad. Los diseños eran ambiciosos, una mezcla de elementos modernos e históricos que transformarían un rincón olvidado del centro. Me perdí durante horas examinando renders, tomando notas y esbozando alternativas. Por primera vez en años, sentí mi mente totalmente comprometida, con las neuronas disparando una energía creativa
que había estado dormida demasiado tiempo. Apenas me di cuenta cuando mi esposa entró, merodeando con incertidumbre en el umbral de nuestro despacho. «¿En qué trabajas con tanta intensidad?», preguntó, con una voz cuidadosamente neutral. No levanté la vista. «Solo un proyecto relacionado con el trabajo». Ella se acercó más, intentando ver la pantalla. Cerré el portátil, sintiendo que se formaba una nueva y extraña frontera entre nosotros. «No, algo personal». Su rostro registró confusión, luego preocupación, pero no insistió más. Mientras se retiraba, me di cuenta de que algo había cambiado, fundamentalmente. El apartamento se sentía diferente, no porque ella hubiera regresado, sino porque yo ya no era la misma persona que había salido hacia la fiesta 2 noches atrás. Reabrí el portátil y comencé a redactar un correo electrónico para su supervisor, firmándolo con mi nombre, seguido de «consultor arquitectónico». El título era más aspiracional que real, pero por primera vez en años, la brecha entre ambos no parecía insalvable. Pasaron 2 semanas en un extraño y nuevo ritmo doméstico. Mi esposa caminaba sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, compensando con una alegría forzada y un repentino interés por mi día. Yo permanecía educado pero distante, pasando las tardes trabajando en el proyecto de desarrollo, en lugar de ver televisión sin sentido a su lado. El correo electrónico que había enviado a su supervisor había dado lugar a una ráfaga de intercambios. Mis sugerencias despertaron un interés genuino en el equipo de diseño. Lo que comenzó como una revisión de cortesía había evolucionado en una consulta significativa, con varias de mis ideas incorporadas en los planos revisados. «Están implementando tu concepto del patio», me escribió una mañana. «El equipo quiere conocer al consultor misterioso. Almuerzo mañana». Miré el mensaje a partes iguales, emocionado y aterrorizado. Esto ya no era solo una distracción terapéutica, se estaba volviendo real. «No estoy calificado para una reunión real», respondí. Su respuesta llegó de inmediato. Tampoco lo estaban la mitad de las personas exitosas que conozco cuando empezaron. 1 p.m. en la oficina. Informal, pero profesional. «Te veré en el vestíbulo». Esa noche, mencioné casualmente a mi esposa que tenía planes para almorzar en el centro. «Oh, ¿con quién?», intentó sonar meramente curiosa, pero capté el agudo filo de la sospecha. «Un cliente potencial», respondí, sin mentir del todo, pero sin detallar que su supervisor era mi contacto. «¿Un cliente para qué?». Levanté la vista de mi portátil. «Estoy explorando algunas oportunidades de consultoría en diseño arquitectónico». Su tenedor se detuvo a mitad de camino hacia su boca. «¿Desde cuándo te interesa la arquitectura? ¿Y qué tipo de consultoría?». «No tienes certificaciones». «Siempre me ha interesado la arquitectura», dije en voz baja. «Hablamos de ello cuando nos conocimos. Te enseñé mis bocetos». «Eso era un pasatiempo», lo descartó ella. «No puedes simplemente decidir de repente llamarte consultor. En realidad, sí puedes, especialmente cuando la gente valora tus aportes». Cerré mi portátil y me levanté. «Tengo que prepararme para mañana». La sede corporativa era intimidante. 60 plantas de reluciente cristal y acero. Me ajusté la chaqueta en el vestíbulo, cuestionando mi cordura por aceptar esta reunión. ¿Qué creía que estaba haciendo? Jugando a ser un profesional en un mundo al que no pertenecía. Puntual, apareció su supervisor, saludándome con un firme apretón de manos. ¿Listo para impresionar a algunas personas? La sala de reuniones contenía a 5 personas, todas vestidas de esa manera discreta y costosa que señalaba un éxito serio. Sentí mis manos sudorosas cuando me presentaron simplemente como el consultor que resolvió el desafío del patio. «Explíquenos su razonamiento», me pidió una mujer de cabello canoso, señalando los renders proyectados en la pared. Respiré hondo y comencé a explicar los problemas que noté en el diseño original, los problemas de sombras en ciertos momentos del día, el efecto de túnel de viento que crearía la orientación del edificio, la oportunidad perdida de un espacio verde que aumentaría el valor de la propiedad y la satisfacción de los inquilinos. Mientras hablaba, mi voz se volvió más firme. Respondí preguntas, esbocé alternativas en la pizarra digital y me encontré en un animado debate sobre los méritos de varios materiales. Durante 90 minutos, olvidé sentirme intimidado, olvidé que no estaba formalmente calificado, simplemente
Me perdí en el puro placer de resolver problemas creativos. Cuando concluyó la reunión, la mujer de cabello canoso, que resultó ser la socia principal de la firma, se me acercó directamente. Su perspectiva es refrescante, dijo. La mayoría de los consultores nos dicen lo que queremos oír. Usted nos dijo lo que necesitábamos saber. Me entregó su tarjeta. Tenemos otro proyecto que comienza en 3 meses. ¿Le interesaría un acuerdo más formal? Me sentí mareado ante la posibilidad. Tendría que pensarlo, por supuesto. Pero no lo piense demasiado, sonrió ella con complicidad. El talento no necesita credenciales para ser valioso. Al salir del edificio, su supervisor, que se estaba convirtiendo rápidamente en mi mentor, me dio una palmada en el hombro. Eso salió bien. Unas copas para celebrar en el bar de la esquina. No podía dejar de sonreír. Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Hace 3 semanas solo era el esposo vergonzoso en una fiesta corporativa y ahora, siento que he despertado de un sueño muy largo. Él asintió con comprensión evidente en su expresión. Eso es lo que sucede cuando empiezas a vivir tu propia historia en lugar de ser un personaje en la de otra persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposa. Trabajo hasta tarde, no me esperes. Guardé el teléfono sin responder, un gesto que no pasó desapercibido. ¿Problemas en casa?, preguntó con cautela. Punto muerto, admití. Ella está esperando que las cosas vuelvan a la normalidad. No estoy seguro de que eso sea posible ya. ¿Por la fiesta?, negué con la cabeza. La fiesta fue solo el momento en que finalmente vi claro. Esto es sobre años de olvidar lentamente quién soy. ¿Y quién es ese?, preguntó él. ¿La persona que eras antes o la persona en la que te estás convirtiendo ahora? La pregunta quedó en el aire mientras consideraba mi respuesta. Antes de que pudiera contestar, la puerta del bar se abrió y mi esposa entró con un colega. Se quedó petrificada al verme sentado con su supervisor. Su expresión pasó rápidamente por el shock, la confusión y la comprensión incipiente. Nuestras miradas se cruzaron en la sala, y por un momento, todo lo demás se desvaneció. En su rostro, vi la misma comprensión que me había golpeado en la fiesta. Nada volvería a ser igual. El camino a casa esa noche fue silencioso, con la tensión llenando el coche como una presencia física. Mi esposa apretaba el volante con fuerza, con los nudillos blancos. Yo miraba por la ventana, viendo las luces de Madrid pasar borrosas, preparándome mentalmente para la confrontación inevitable. Tan pronto como la puerta de nuestro apartamento se cerró tras nosotros, ella se giró para enfrentarme. ¿Ibas a decírmelo alguna vez, o se suponía que debía enterarme por accidente de que has estado trabajando con mi supervisor a mis espaldas? Estaba consultando en un proyecto. No es a tus espaldas. No juegues conmigo a la semántica, espetó ella. ¿Te has estado reuniendo con él, mi superior directo, y nunca se te ocurrió mencionarlo después de aquel desastre en la fiesta? ¿Tienes idea de cómo me hace quedar esto? Ahí estaba de nuevo. Su preocupación inmediata por las apariencias en lugar de la sustancia. ¿Cómo te hace quedar?, repetí lentamente. No cómo podría afectar a mi vida o carrera, no si ha sido positivo para mí, solo cómo se refleja en ti. Ella vaciló momentáneamente antes de recuperarse. Eso no es justo. ¿Sabes lo importante que es mi posición en la firma? Me ocultaste esto deliberadamente. Sí, admití. Lo hice porque, por una vez, quería algo que fuera solo mío, algo que no pudieras descartar o disminuir. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo he descartado yo tus intereses? Me reí. Un sonido hueco, que incluso a mí me sorprendió. Cada día durante años, de forma tan constante, que dejé de notarlo hasta hace poco. Mis ideas eran poco prácticas, mis aficiones eran infantiles, mis ambiciones profesionales eran irreales. Pero cuando tu supervisor, un profesional exitoso, vio valor en esas mismas ideas, de repente tuvieron mérito. Ella se dejó caer en el sofá, su ira defensiva dando paso a la confusión. ¿Es todo esto por lo que dije en la fiesta? Me disculpé por eso. La fiesta fue un síntoma, no la causa, dije, permaneciendo de pie. Solo me mostró claramente lo que había estado ignorando. Construimos una relación donde tus sueños eran la prioridad y los míos, el sacrificio. Acepté ese acuerdo durante tanto tiempo que casi olvidé que tenía sueños propios. Ella intentó tomar mi mano,
pero retrocedí, necesitando distancia física para mantener la claridad emocional. ¿Qué estás haciendo exactamente con este proyecto?, preguntó, con voz más pequeña ahora. Consultoría sobre elementos arquitectónicos de un desarrollo en el centro, y me han pedido que considere un acuerdo formal para futuros proyectos. Sus ojos se agrandaron. No estás calificado, nunca terminaste tu carrera. Aparentemente, el talento y la perspicacia importan más que las credenciales para algunas personas. Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero no las suavicé con una disculpa. ¿Y mi supervisor organizó todo esto? ¿Por qué haría eso? Me encogí de hombros. Tal vez reconoció algo en mí, tal vez solo quería ayudar, o tal vez vio cómo me trataban y decidió que merecía algo mejor. Ella se estremeció, como si le hubiera golpeado. Así que esto se trata de castigarme, de avergonzarme profesionalmente. Venganza. No todo gira en torno a ti, dije en voz baja. Esto se trata de mí, reconstruyendo algo que perdí. No tiene nada que ver con la venganza. Su ira resurgió. Territorio familiar ante circunstancias desconocidas. Me has estado mintiendo durante semanas mientras te reunías con mi jefe. ¿Cómo se supone que interprete eso? No mentí. Solo no ofrecí información que nunca pediste. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi día, mis intereses, mis ambiciones? No lo que necesitabas de mí o cómo podía apoyarte, sino simplemente quién soy y qué quiero. Ella abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo, con la comprensión asomando en sus ojos. Me voy a la cama, dije, de repente, agotado por la conversación. Podemos hablar más mañana si quieres. Mientras me giraba para irme, ella me llamó con vulnerabilidad, reemplazando la ira. Estamos bien. Me detuve en el umbral de nuestro dormitorio, considerando la pregunta con la honestidad que merecía. No lo sé, pero sí sé que no puedo volver a ser quien era antes. La semana siguiente trajo una realidad extraña. Mi esposa hizo intentos obvios, casi desesperados, por mostrar interés en mi trabajo, haciendo preguntas detalladas sobre el proyecto y ofreciendo un apoyo entusiasta. Pero bajo su atención, sentí miedo. No de perderme, sino de perder el control de la narrativa con la que habíamos vivido tanto tiempo. Mientras tanto, mi implicación con el proyecto de desarrollo se profundizó. Comencé a visitar la obra, a reunirme con contratistas y a refinar elementos del diseño. Una tarde, mientras examinaba los trabajos de cimentación con el jefe de obra, mi teléfono sonó con el número del supervisor de mi esposa. «Tenemos que hablar», dijo sin preámbulos, «en mi oficina mañana por la mañana». Su tono hizo que sonaran las alarmas. «¿Hay algún problema con el proyecto?» «No con el proyecto. Solo estate aquí a las 9». Colgó antes de que pudiera pedir detalles. Esa noche, mi esposa estuvo inusualmente callada durante la cena, evitando el contacto visual y revisando su teléfono repetidamente. «¿Todo bien en el trabajo?», pregunté. Levantó la vista sobresaltada. «Bien, solo mucho lío», vaciló, y luego añadió, «puede que oigas algunas cosas políticas de la oficina. No les prestes atención». «¿Qué tipo de política de oficina?». «No es nada importante», forzó una sonrisa. «¿Cómo fue tu día en la obra?». Pero su evasiva permaneció en mi mente, mientras yacía despierto esa noche, preguntándome qué me esperaba a la mañana siguiente y si la frágil nueva identidad que había empezado a construir estaba a punto de ser desmantelada tan rápido como se había formado. Llegué a la oficina 15 minutos antes, con la ansiedad revolviéndose en mi estómago. La recepcionista me indicó que esperara en una pequeña sala de conferencias, en lugar de en el despacho del supervisor. Mala señal. Las malas noticias corporativas siempre se entregaban en territorio neutral. 5 minutos después, la puerta se abrió. Entró el supervisor de mi esposa, seguido por la socia principal que había conocido anteriormente y una mujer que no reconocí, que llevaba una carpeta de cuero y una expresión de neutralidad profesional. «Gracias por venir», comenzó él, con un tono formal que me hundió el corazón. «Ella es nuestra asesora legal». Me tensé. «¿Necesito mi propio abogado?». La socia principal sonrió levemente. «No es ese tipo de reunión legal. Tenemos una propuesta que requiere documentación adecuada». El alivio me invadió, rápidamente reemplazado por la confusión. «¿Qué tipo de propuesta?».
La abogada abrió su carpeta y deslizó varios documentos por la mesa. Nos gustaría ofrecerle un contrato formal de consultoría para el proyecto actual y 2 desarrollos adicionales en fase de planificación. Miré los papeles, incapaz de procesar plenamente lo que estaba ocurriendo. No entiendo. Pensé que la llamada de ayer fue necesariamente vaga. Terminó él por mí. Hemos tenido algunas discusiones internas sobre su participación en la firma. La socia principal se inclinó hacia adelante. Para ser franca, su esposa ha planteado preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses. Sugirió que su acuerdo de consultoría era inapropiado, dada su posición en la empresa. Se me cayó el alma a los pies. Así que eso era lo que quería decir con política de oficina. Intentó sabotear esta oportunidad. Ya veo, dije, manteniendo mi voz firme. ¿Y están de acuerdo con su evaluación? En realidad, no, respondió la socia principal. Revisamos sus contribuciones al proyecto de forma independiente, y las encontramos lo suficientemente valiosas como para justificar la formalización de nuestro acuerdo. De ahí estos contratos. La abogada asintió. Hemos incluido disposiciones para abordar cualquier conflicto percibido. Usted trabajará directamente con la división de diseño, que opera por separado del departamento de su esposa. Hay algo más que debe saber, añadió el supervisor, con expresión seria. Ella ha solicitado un traslado a nuestra oficina de Barcelona. Ha sido aprobado esta mañana. La noticia me golpeó como un impacto físico. ¿Se va? ¿Cuándo? En 2 semanas. Citó razones personales. Me observó cuidadosamente. ¿No se lo ha dicho? Negué con la cabeza, con la mente a 1000 por hora. Un traslado significaba que nuestra relación terminaba o que ella esperaba que yo arrancara mi vida recién redescubierta para seguirla. Ninguna opción se sentía correcta. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dije, señalando los contratos. Por supuesto, respondió la socia principal. No pedimos una decisión inmediata. Revise los términos, consulte a sus propios asesores si es necesario. Se levantó para irse, luego hizo una pausa. Por lo que valga, me ha impresionado cómo ha manejado esta situación desafiante. No todo el mundo encontraría una oportunidad en la adversidad. Tras su marcha, permanecí en la sala de conferencias, mirando los contratos, pero viendo en su lugar la trayectoria de mi matrimonio. Cómo habíamos pasado de ser compañeros a competidores, sin darnos cuenta, hasta que fue demasiado tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposa. Tenemos que hablar. Noticias importantes. Cena esta noche. Respondí con un simple sí, y pasé el resto del día caminando por Madrid, pensando en elecciones y consecuencias. Esa noche, ella preparó una comida elaborada y abrió una botella de vino cara, preparando el escenario para noticias significativas. Tengo algo emocionante que compartir, anunció una vez que nos sentamos. Me han ofrecido un ascenso importante para dirigir la división de Barcelona. Es una oportunidad enorme. Más dinero, más responsabilidad, más visibilidad. Asentí, esperando el resto. Sé que parece repentino, pero esto es por lo que he estado trabajando durante años. Ella cruzó la mesa para tomar mi mano. Podríamos tener un nuevo comienzo allí, dejar atrás toda esta tensión. Podrías encontrar proyectos arquitectónicos allí. Están construyendo por todas partes. ¿Cuándo ibas a decirme que intentaste terminar con mi contrato de consultoría? Pregunté en voz baja. Ella retiró la mano, el color desapareciendo de su rostro. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa? Es verdad, ¿no? Ella suspiró, dejando caer momentáneamente el entusiasmo. Planteé preocupaciones legítimas sobre los límites. Es incómodo tener a mi esposo consultando con mi empresa, especialmente después de todo. Todo significa la fiesta donde me humillaste, o todo significa que he encontrado valor y propósito fuera de tu sombra. Eso no es justo, protestó ella. He apoyado tus nuevos intereses. Solo después de que no pudiste detenerlos, corregí. Tu primer instinto fue intentar cerrarlo. El segundo fue huir y esperar que yo te siguiera. No estoy huyendo. Esta es una oportunidad de carrera, una que aceptaste sin discutirla conmigo primero, señalé. Igual que intentaste cancelar mi contrato sin hablar conmigo. Ella se levantó abruptamente, caminando por la cocina. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿No vendrás conmigo? ¿Vas a tirar nuestro matrimonio por un trabajo de consultoría?
No, dije permaneciendo sentado. Digo que no voy a tirar mi respeto propio redescubierto por un matrimonio que solo funciona cuando yo estoy disminuido. Su expresión se desmoronó cuando las implicaciones de mis palabras calaron. Nunca quise disminuirte, susurró. Simplemente me enfoqué tanto en subir que no vi que me estaba convirtiendo en un peldaño en tu escalera, en lugar de subir la mía propia. Terminé por ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No eran manipuladoras, sino el dolor genuino de ver con claridad, demasiado tarde, lo que se había perdido por falta de atención. La empresa organiza una recepción la semana que viene para anunciar el nuevo desarrollo, dije levantándome para retirar mi plato intacto. Me han pedido que presente algunas de mis contribuciones de diseño. Ella levantó la vista, la sorpresa cortando sus lágrimas. ¿Vas a aceptar su oferta? Voy a construir algo propio, respondí. Si eso es con ellos o en otro lugar depende de muchas cosas, pero no será en Barcelona. Cuando me giré para salir de la cocina, ella me llamó con la voz quebrada. ¿Al menos lo pensarás? ¿Sobre nosotros? Me detuve en la puerta, sintiéndome extrañamente tranquilo en medio de la tormenta emocional. He estado pensando en nosotros. Así es como llegamos aquí. El salón de recepción rebosaba energía. Inversores, ejecutivos y funcionarios municipales se reunieron para celebrar el proyecto de desarrollo del centro. Los paneles de exhibición mostraban renders del diseño final, incluidos varios elementos que yo había aportado. Ver mi trabajo, expuesto junto a profesionales consagrados, me llenó de un orgullo silencioso que no había experimentado en años. Nervioso, el supervisor de mi esposa, ahora mi mentor, apareció a mi lado, ofreciéndome un vaso de agua con gas. Aterrorizado, admití. Hablar en público no es precisamente mi fuerte. Solo comparte tu pasión por el diseño. Eso es todo lo que necesitan oír. Miró alrededor de la sala. ¿Viene ella esta noche? Negué con la cabeza. Está ultimando su traslado. Sale para Barcelona mañana. La última semana había sido un torbellino de separaciones silenciosas. Dividir pertenencias, firmar papeles, tener conversaciones dolorosas que siempre terminaban en el mismo callejón sin salida. Ella no podía entender por qué yo no arrancaba mi nuevo camino para seguirla. Yo no podía explicarlo en términos que no sonaran a reproche. Damas y caballeros, si me prestan su atención, llamó la socia principal desde el pequeño escenario. Estamos emocionados de compartir los planes finalizados para el proyecto Confluencia, que transformará el distrito ribereño en una vibrante comunidad de uso mixto. Continuó con los agradecimientos y antecedentes antes de presentarme. Uno de nuestros elementos más innovadores provino de una perspectiva fresca. Me gustaría presentar a nuestro consultor de diseño, quien reimaginó los espacios comunitarios dentro del proyecto. Caminar hacia el podio se sintió irreal, como si me viera a mí mismo desde la distancia. Ajusté el micrófono, escaneando a la multitud, y me quedé helado. Al fondo de la sala, casi oculta por una columna, estaba mi esposa. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que yo bajara la vista a mis notas. La arquitectura no trata solo de edificios, comencé, con la voz más firme de lo esperado. Trata de crear espacios donde las historias humanas puedan desarrollarse. Los mejores diseños no solo acomodan la vida, la mejoran. Mientras hablaba sobre el patio interactivo y las características sostenibles que propuse, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La confianza reemplazaba la incertidumbre, el propósito reemplazaba la deriva. La audiencia respondió con un interés genuino, especialmente cuando expliqué cómo los espacios comunitarios fomentarían la conexión entre diferentes grupos socioeconómicos. Tras la presentación formal, circulé entre la multitud, respondiendo preguntas y aceptando felicitaciones. Varias personas me entregaron tarjetas de visita, mencionando otros proyectos donde mi perspectiva podría ser valiosa. Estaba inmerso en una conversación con el director de urbanismo de la ciudad, cuando sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, encontré a mi esposa, que parecía fuera de lugar y decidida a la vez. «Perdone», le dije al director. «Necesito un momento». Nos movimos a un rincón más tranquilo, con la incomodidad flotando entre nosotros. «Estuviste increíble ahí arriba», dijo finalmente.
No tenía idea de que pudieras hablar así. Yo tampoco, admití. Resulta que hay mucho que no sabía sobre mí mismo. Ella asintió, mirando las exhibiciones. Vi tu diseño del patio. Es hermoso. Pensado de una manera que, bueno, de una manera que debí haber notado antes. Gracias. Esperé, sintiendo que tenía más que decir. Mi vuelo sale mañana por la mañana, continuó. He estado haciendo maletas toda la semana, pero algo me molestaba. No podía irme sin decir un adiós apropiado, sin reconocer lo que pasó, lo que hice. Permanecí en silencio, dándole espacio para continuar. He estado pensando en esa noche en la fiesta y en todos los pequeños momentos anteriores. Me miró directamente a los ojos. Tenías razón. Me enfoqué tanto en subir que te usé como un peldaño. Creo que tenía miedo de que si empezabas a subir tu propia escalera, pudieras dejar de necesitarme. Así no es como funciona una pareja, dije en voz baja. Lo sé ahora. Ella parpadeó para contener las lágrimas. Lo irónico es que, al intentar mantenerte en mi sombra, te perdí por completo. Un camarero pasó con champán y tomé 2 copas, entregándole una. Por los nuevos comienzos, dije, para ambos. Ella aceptó la copa, con una triste sonrisa cruzando su rostro. ¿Crees que en otra vida podríamos haber subido codo con codo? Tal vez, pero no podemos vivir en hipótesis. Sorbernos nuestro champán en un silencio compañero, observando a la multitud celebrar un futuro que no compartiríamos. Tengo algo para ti, dijo de repente, buscando en su bolso y sacando un pequeño paquete envuelto, un regalo de despedida. Lo envolví con cuidado. Un compás de alta calidad en un estuche de madera pulida, del tipo que usaban los arquitectos e ingenieros antes del diseño digital. Para ayudarte a encontrar tu propia dirección, explicó ella. Eso es lo que has estado haciendo, ¿verdad? Pasé mis dedos por el instrumento calibrado con precisión. Gracias. Es perfecto. Debo irme. Todavía tengo maletas de último minuto. Vaciló y luego se inclinó para besar mi mejilla. Sé increíble. Ya lo eres. Mientras se alejaba, mi mentor se acercó por el otro lado. ¿Todo bien?, preguntó. La vi desaparecer por la salida, sintiendo una compleja mezcla de tristeza y liberación. Sí, es un final apropiado. ¿Y qué hay de tu comienzo? ¿Has decidido sobre nuestra oferta? Me giré para enfrentarlo, ya no inseguro. Me gustaría hacer una contrapropuesta. Quiero dirigir los aspectos de integración comunitaria del próximo proyecto, con un enfoque en espacios sociales sostenibles. Sus cejas se elevaron. Eso es ambicioso para alguien que acaba de empezar. Lo sé, sonreí, pero a veces, la mejor perspectiva proviene de alguien que ve las cosas con frescura. Consideró esto, y luego, asintió, lentamente. Redacta una propuesta. Me aseguraré de que las personas adecuadas la vean. Me dio una palmada en el hombro. Por lo que valga, creo que no has hecho más que empezar. Más tarde esa noche, me quedé en el balcón de mi apartamento, ahora solo mi apartamento, mirando las luces de la ciudad. 6 meses atrás, yo era una sombra en mi propia vida, definido por lo que no era más que por lo que podía ser. Ahora la posibilidad se extendía ante mí, como la cuadrícula de la ciudad, llena de intersecciones y giros inesperados. Sostuve el compás, observando su aguja encontrar el norte real a pesar de todo el acero y la electricidad que me rodeaba. Algunas direcciones, una vez encontradas, no se pueden olvidar. Mañana, empezaría a redactar mi propuesta. Mañana, mi esposa subiría a un avión hacia su nueva vida. Mañana, se verterían los cimientos para el desarrollo. Todos nosotros, la ciudad, mi matrimonio, yo mismo, transformándonos en algo diferente a lo que éramos antes. No todos los finales son fracasos. A veces, son solo el coste necesario para encontrarte a ti mismo después de haber estado perdido demasiado tiempo. Y a veces, el respeto que más necesitabas no era el de un jefe o un cónyuge, sino el de la persona a la que te enfrentas en el espejo cada mañana.